Vamos a pasar a lo que nos toca estudiar en esta mañana. Vamos a comenzar con una serie que se llama Historias Desafiantes. Se me hizo muy interesante cuando estábamos pensando en cómo se le iba a poner a esta serie. ¿Por qué historias desafiantes? ¿Por qué historias que nos retan a pensar de una manera diferente? Y es que las parábolas son aquellas historias, son aquellas enseñanzas de Jesús, las cuales mientras nosotros creíamos que estábamos en un lado, mientras las personas creían que estaban en una situación, a través de una lección como esta, es que les hace temblar todo su piso, por decirlo así, y les hace darse cuenta que están en una situación totalmente diferente. Entonces, comenzaremos hoy con la primera de estas, la cual está basada ya en Lucas capítulo 7. Lucas capítulo 7 es la primera de las parábolas que nosotros vamos a leer. Serán 9 a lo largo de toda esta serie. Y hoy comenzamos con esta. Lucas capítulo 7, versículos del 36 al 50. Los dos deudores. Fíjense lo que dice. Lucas capítulo 7, versículos del 36 al 50. Pueden seguirme con la lectura si ustedes gustan. Dice de la siguiente forma. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjuagaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había invitado, dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces, respondiendo Jesús, le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Mira, un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves a esta mujer? Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjuagado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Y a los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. Esta historia es una historia que cuando la estudiaba me hacía adentrarme más y más, y era mucha la información o mucho lo que se podía estar obteniendo de ella, y me hacía decir: ¿cómo voy a presentarles en tan poco tiempo tan maravilloso mensaje, tan extenuante historia que nos puede a nosotros ayudar a transformarnos en grandes aspectos de nuestras vidas? Como les insisto, a veces parece que estamos en un lugar, cuando en realidad estamos en un lugar totalmente opuesto. En esta mañana vamos a estudiar una clase que se llama ¿De cuánto es tu deuda? Basada en Lucas capítulo 7, versículos del 36 al 50.
Y como propósito es que cada uno de nosotros considere y se preocupe por demostrar lo agradecido que está por lo que Dios le puede ofrecer o por lo que Dios ya le ha ofrecido. Es que cada uno de nosotros reconsidere lo que está pasando a su alrededor y que sea capaz de dejarse transformar por lo que Dios es y lo que Dios ofrece. Veamos un poco de contexto de lo que está pasando alrededor o de lo que ha pasado en los versos anteriores. Desde Lucas capítulo 7, versículo 1 hasta el versículo 35. ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, nosotros en todo este capítulo podemos ver cómo Jesús está ofreciendo la salvación a las personas y cómo Él les enseña que para ser salvo lo que las personas tienen que hacer es querer ser salvos. ¿Ok? Es creer que Jesús los puede salvar y es lo único que necesitan para ser salvos. En el capítulo 7, versículo 1, encontramos la historia del centurión. Y cómo le dice, hey, necesito que salves o necesito que sanes a mi súbdito, a mi trabajador. Entonces, dice Jesús, bueno, vamos, no necesitas ir. Simplemente con que digas, se va a cumplir, porque yo también sé estar al frente de las cosas, yo también tengo personas a mi lado, a las cuales yo les mando y hacen. Y Jesús se maravilla y dice, wow, esta fe es una fe grande, es una fe que no he encontrado en otros lados. Vemos cómo resucita al hijo de la viuda, vemos cómo se enfrenta a los discípulos de Juan el Bautista, y me refiero a que estos vienen y le preguntan, oye, ¿eres tú a quien nosotros estamos esperando? Y les enseña de cómo la salvación ha llegado y Él la puede ofrecer a todo aquel que quiera tomarla, a todo aquel que crea que la salvación ya está allí. La historia que nosotros encontramos aquí en Lucas no se encuentra en ninguna otra parte de la Escritura, es decir, no la tiene Marcos, no la tiene Mateo, no la tiene Juan, no la tiene ninguno de los otros evangelios. Hay una historia muy parecida, ¿sí? Que algunos la confunden con María Magdalena, pero es una historia diferente, no es la misma historia. Hay algunas diferencias que nos pueden a nosotros ayudar a comprender que no son la misma historia. De hecho, algunos pensar que María Magdalena, dando contexto, era una prostituta, porque confunden con esta historia en la cual cuando en la historia se refiere a que ella era una pecadora, hacen referencia o es alusión a que era una prostituta. La otra historia que nosotros encontramos podemos ver las diferencias. Entre ellas es que están en diferentes periodos de la vida de Cristo. Recuerden, una está ya cuando está a punto de entrar a la última semana del Señor, y la otra es tiempo antes. Una historia está enfocada en los apóstoles y la otra está enfocada en Simón, en un pecador. Aquí la historia es a quien se le está hablando, de quien se está tratando es de Simón. Y en la otra están hablando acerca de los apóstoles y cómo los apóstoles hablaban del dinero en el cual podían haber vendido ese perfume. En una, el perfume es derramado en la cabeza, en la otra es derramado en los pies. Entonces, son las diferencias que podemos ver entre estas dos lecciones y darnos cuenta que es de una persona diferente de la que se está hablando. Es cierto, tiene cosas parecidas como la botella de alabastro, una mujer poniendo perfume en Jesús, una cena en la cual todos estaban allí participando, pero las diferencias que hemos mencionado nos dejan ver que son dos historias diferentes. ¿Ok? Cuando nosotros, o con todas las personas como humanidad, tenemos que juzgar a algo, tenemos que juzgar alguna actitud, alguna palabra, algo como es alguien, siempre solemos estar comparándonos con todos los que están a nuestro alrededor. Y todo lo que hacemos es comparar qué tan diferente soy yo del que tengo a un lado.
Y si es especialmente en lo malo, yo me acuerdo que le decía a mamá cuando yo salía mal en una calificación, yo le decía, no hombre, pero los otros salieron peor que yo. ¿Sí? Como tratando de excusar mi error, como todos se equivocan, yo también tengo derecho a equivocar. O yo no estoy tan peor porque yo saqué un 6, pero los otros sacaron un 5, sacaron un 4. Entonces, pues da gracias, ¿no? Que no estoy tan peor. Es a veces cómo podemos darnos cuenta de que tendemos a estar siempre comparándonos con cómo los demás hacen las cosas para justificar los errores que nosotros estamos cometiendo. Y esto causa depresión y conformismo en las personas. Porque nos comparamos y es que no nos damos cuenta que siempre va a haber alguien más arriba que nosotros y siempre va a haber alguien más abajo que nosotros. Y cuando nos comparamos con el de arriba decimos, híjole, estoy bien mal, es que no me salen estas cosas. Y nos empezamos a sentir, como les digo, deprimidos. Pero cuando nos comparamos con el de abajo nos empezamos a sentir conformes porque decimos, bueno, no estoy tan peor como ese que está allí tirado. En esta parte tenemos que aprender a agarrar la parte que nos corresponde. A veces que escuchamos una predicación que nos llama la atención, pero empezamos a decir, y esto lo está diciendo de seguro por aquel hermano. Y esto es de seguro para aquel. No, hombres, si ahorita aquí estuviera mi amigo, esta predicación le caería como anillo al dedo. Esta sería especialmente para ello. Pero nos olvidamos de agarrar la rebanada del pastel que nos toca. Repartimos todo el pastel para todos lados y nos olvidamos de agarrar la que correspondía a nuestras vidas. La lección principal de esta historia no es otra cosa sino el hecho de que había dos deudores que tenían una deuda que era imposible de pagar para ellos. Que a los dos se les perdonó la deuda y que no importa cuánto debía cada uno, no es el asunto, no es de lo que se trata saber si a uno le perdonó mucho o a otro le perdonó poco, sino se trata de que los dos tenían una deuda totalmente impagable. Lo que importa es que ahora ya no tienen deuda. Lo que importa es que ahora ellos fueron perdonados y que deberían de estar agradecidos con el perdón que recibieron. ¿Ok? Ellos tenían una deuda que no podían pagar, se les pagó la deuda y no estamos para juzgar a quién se le pagó más o a quién se le pagó menos, sino el hecho de que los dos debían de vivir totalmente agradecidos por lo que tenían. Porque debemos de tomar conciencia de que tal vez hoy nosotros hemos ofendido a Dios y de que necesitamos de ese perdón y que aunque nosotros consideremos que pudiera ser poco el que necesitamos, en realidad no lo podemos pagar. Aunque fuera muy poquito, imagínenselo así, yo nomás tengo 5 pecados, es un ejemplo. Bueno, no los puedes pagar como quiera, da igual si tienes 5, si tienes 1,000,000, no puedes pagarlo por ti mismo. Y eso es lo que Dios quiere enseñarnos acá. Que hay una deuda que tenemos corriente, una deuda activa, y que tenemos que pagarla. Pero la pregunta es, ¿cómo puedo pagar esa deuda? ¿Qué necesito hacer o cómo puedo saldarla si para mí es imposible? Simón era un personaje que podía tener un concepto muy alto de sí mismo. Recordemos, vayamos viendo las diferencias entre los dos personajes principales. Simón, un fariseo, una persona religiosa, una persona orientada a estar haciendo sacrificios y actos para demostrar la fe que tiene. Por el otro lado tenemos a la mujer pecadora que, como les digo, la referencia hace a pensar que era una mujer prostituta. Imagínense cómo toda la gente la miraba a ella con ese desprecio, como pensando que ella es lo más bajo, como pensando que ella no tenía tal vez ningún valor, como
diciendo, ella no le hagas caso, no le pongas atención. Y estos son los dos personajes con los cuales se encuentra Jesús. Y nos hace preguntarnos una vez más, si nosotros tuviéramos que relacionarnos con una de estas dos personas, o tuviéramos que asimilarnos a ella, ¿en cuál de estas dos personas nos encontraríamos? Por eso les pregunto, ¿cuál es la deuda que tú tienes? No la que tienen los demás, y es una pregunta propia. ¿Cuál es la deuda que yo tengo con Cristo? Nosotros en la iglesia podemos ver que todos reciben la misma predicación, que todos reciben la misma lección, pero hay gente que es muy fervorosa y hay gente que no, que es muy más tranquila, que no hace las cosas con ese mismo fervor. Podemos ver que la predicación es la misma, pero las reacciones son diferentes y esto dependerá de cómo te sientes contigo mismo. Es decir, ¿qué piensas tú que tú eres? Si te crees bueno o te crees malo. Fíjense ahí estaba Jesús, el mismo Jesús estaba para las dos personas, el mismo Jesús estaba enseñando las mismas cosas, pero Simón el fariseo estaba reaccionando de una manera y la mujer estaba reaccionando de una manera totalmente diferente. ¿Qué era la diferencia? Que ellos tenían conceptos de sí mismos diferentes. Mientras uno decía, yo no necesito tanto, el otro decía, yo no puedo vivir sin eso. La predicación, la palabra de Dios no variará, será siempre la misma. Pero la pregunta es, ¿qué hay en ti? ¿Cuál es la deuda que tú tienes? No siempre podemos ver con claridad la deuda que tenemos, ya que como les decía hace rato, el pecado tiene la función de hacernos asintomáticos, de dejarnos sin sentido de culpabilidad. Es decir, que no podemos ver la condición en que nos encontramos. Cuando hablábamos acerca de la pandemia que acabamos de tener, siempre decían que las personas más peligrosas no eran las que estaban positivas o las que salían positivas, ni eran las que estaban negativas, sino las más peligrosas eran las que eran asintomáticas. Porque mientras ellas salían negativas, en realidad tenían el virus. Mientras ellas no padecían ningún sentimiento, no se sentían mal, por lo cual no tenían ninguna precaución, andaban viviendo normales, andaban infectando a todos los demás. Y eso es una de las cosas que causa el pecado en nuestras vidas, nos hace asintomáticos. El Señor viene, se presenta ante nosotros, nos dice todo lo que necesitamos transformar, nos enseña lo que tenemos mal, pero nosotros decimos, no es para mí. Yo no estoy en esa condición. Esta yo creo que le corresponde, o yo conozco a alguien que este sermón, o esta clase, o esta predicación le puede servir a él, pero a mí no. Tal vez será en otro momento. Y es que nos hace preguntarnos, ¿cuánto crees tú que debes? Cuando nos ponemos a hacer cuentas, cuando nos ponemos a pensar las cosas en las que nos hemos equivocado, a veces las hacemos con conveniencias, bajo nuestros propios estándares. Por eso, muchas veces creemos que estamos bien. Si yo me comparo conmigo mismo, yo digo, bueno, insisto en lo que les decía hace rato, no estoy tan mal. Pero si yo me comparo con una persona o con alguien, en este caso que esté un estándar, un patrón, alguien que realmente tenga una medida, nos va a decir exactamente dónde estamos. Lo importante es que nosotros aprendamos a reconocer la situación en la que estamos viviendo. Porque el hacernos un autoanálisis de una manera adecuada nos ayudará a poder saber cómo podemos resolverlo. El primer paso para que un enfermo sea sanado es que reconozca que está enfermo. Porque si no reconoce que tiene una necesidad, pues nunca va a hacer nada contra ello.
Nunca va a poder tomar la enfermedad, nunca va a poder tomar la medicina, nunca va a poder ir al doctor, nunca va a poder terminar el tratamiento porque dice, yo no me siento tan mal. Ya no lo necesito, ya se me quitó el dolor, ya no tengo aquel escalofrío, ya no me duele nada, entonces ya estoy sano. Cuando en realidad no lo tenía. El corazón del fariseo creía que era mejor. Él creía que estaba haciendo las cosas mejor. Y probablemente veía a la pecadora con desprecio. Tal vez la veía como pensando, ¿esta qué quiere aquí? Que primero vaya y se cambie, que primero haga las cosas bien y luego ya viene. Tal vez él decía, yo no me imagino vivir como ella, qué feo. Es algo que yo nunca podría hacer. Y solemos muchas veces identificarnos, como les decía hace rato, más con el fariseo en su actuar que con la pecadora. Y hasta nos sentiríamos más cómodos. Porque cuando venimos aquí, cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, deberíamos de estar como la pecadora, ¿cierto? A los pies de Jesús, reconociendo nuestras carencias y reconociendo nuestras debilidades y diciendo, Señor, ¿qué he hecho? Pero a veces estamos como el fariseo, pensando, es un domingo más, es una predicación más, es una reunión más, es un momento más y no va a causar ninguna diferencia en mí. Es que hay que reconocer todos que somos pecadores y que nuestra deuda ha sido sanada o ha sido pagada y que debemos de vivir agradecidos por eso. No es un sentimiento que mañana se me olvida y no es algo que en otro momento puedo no tener en cuenta, sino es, como les decía, los dos deudores estaban en la necesidad de sanar una deuda y a los dos se les perdonó. Insisto, hace rato platicábamos de que las parábolas son historias que nos provocan un reto, porque mientras nosotros creemos que estamos en un lado, nos enseñan que estábamos totalmente en el lado contrario. Ella se sentía tan mal consigo misma, aunque era la misma enseñanza, aunque era el mismo predicador, ella sabía la condición que ella tenía, una condición que la obligó a arriesgarse, que la obligó a humillarse, que la obligó a llegar hasta donde era casi imposible para ella. Era una reunión a la que no había sido invitada, en el lugar más hostil para un pecador, la casa de un fariseo, para un gentil. Era un lugar en donde la iban a criticar, en donde iban a hablar de ella, pero su necesidad lo hacía decir, tengo que hacerlo. Una necesidad, insisto, que nosotros pudiéramos en ocasiones tener. Lo más triste de la deuda es cuando nos sentimos bien con ellas. Es cuando decimos, bueno, está bien, sí estoy mal. Sí es cierto, me falta aquello y necesito pagar lo otro, pero es más, déjame ir a sacar otro préstamo. Es más, déjame ir a hacer otra deuda más. Cuando ya no nos importa, cuando ya nos da igual, es una situación muy triste porque es casi imposible de salir. Acostumbrarnos al pecado, acostumbrarnos a hacer las cosas equívocas, siempre será más fácil. Pero cuando salimos de ella nos damos cuenta lo mal que estábamos y la paz que ahora podemos sentir. Insisto, está el pecado, está Simón, está la mujer pecadora, está Jesús en medio de ellos y cada uno lo está viendo de una manera diferente. Cada uno de ellos está pensando diferente, tanto de sí mismo como de Jesús. Mientras que uno lo ve tal vez como un intelectual más, tal vez como un predicador más. En aquellos días se acostumbraba que cuando un predicador nuevo llegaba, se les invitaba a cenar a la casa
a sus casas, esto con la intención de ver o de mostrar al mundo que él era alguien importante porque el nuevo fue a su casa. Y Simón veía a Jesús como una curiosidad intelectual. A ver qué trae este de nuevo, a ver qué nos puede enseñar, o a ver quién es este que está ahora en el pueblo tratando de decirnos algo diferente. ¿Cómo era la mujer? La mujer lo veía como el que lo iba a rescatar, como el Salvador, como el que le estaba dando esa paz que no podía encontrar en ningún otro lado. Se mostraba ella reconociendo las carencias que necesitaba. Cuando nosotros vemos un tesoro y reconocemos que es un tesoro, lucharemos por él y nos esforzaremos por tenerlo. Pero cuando no nos damos cuenta ni qué es lo que tenemos, lo desperdiciaremos o lo echaremos a la basura pensando que no valía tanto la pena. Esas son las dos diferencias entre lo que tienen enfrente. ¿Con quién nosotros nos estamos identificando en nuestro día a día, en nuestro hoy? Como con la pecadora de que necesitamos que alguien nos rescate y reconocemos como a Cristo como el Salvador, el cual no podemos perdernos nada de Él. O como les digo, como simplemente un momento más. Un momento, un día más, una reunión más, un domingo más. Esto variará dependiendo de que tú sepas cuál es la deuda que tú tienes. Viendo el contexto, o viendo un poquito alrededor, ¿cuál era la deuda? ¿Cuál es la deuda de los demás? Fíjense, se me hace interesante esta parte, o quiero abundar en esta parte. Hay veces que estamos más atentos a cuánto es lo que los demás deben que a ponernos a trabajar en lo que a nosotros nos toca. Siempre estamos volteando a ver qué hacen los demás y nos olvidamos de ver que la única persona en la cual nosotros podemos cambiar es a nosotros mismos. Siempre estamos pensando en cuánto deberá aquel y si podrá aquel pagarlo o no. Y no nos fijamos si yo puedo. En este punto no juzgue o no se ponga a ver qué es lo de los demás. La deuda que tienen los demás, o cómo es como los demás están viviendo, es algo que nosotros no podemos cambiar y perdemos mucho tiempo en eso. Perdemos mucho tiempo en ver qué es lo que los demás están haciendo, qué es lo que los demás están dejando de hacer. El fariseo decía, ella es peor, ella es un pecadora, ella es un perverso, ella no es religiosa, ella es una inmoral, ella es una depravada. Y podemos agregarle un montón de cosas más que tal vez el fariseo estaba pensando. Pero se olvidaba el fariseo de lo que él tenía en sí. Él nunca volteó a verse, él nunca volteó a pensar en sí, siempre enumeró todo lo que el otro tenía mal. Pero no se olvidó, no recordó, que él no tenía un corazón sincero, que era un criticón, que era un hablador, que es más, ni siquiera creía correctamente en Jesús. ¿Cómo se dirige Jesús? Le dice, si este realmente fuera profeta, sabría quién es esa mujer, como dudando, como no teniendo el valor adecuado de lo que Jesús era, ¿cierto? Ni es nada, no se da cuenta de lo que es. Entonces, vemos a un hombre arrogante, orgulloso, vanidoso, pero él supo enumerar todo lo que la mujer era y se olvidó de enumerar todas las cosas que a él le hacían falta. Debemos de aprender a no juzgar a los demás, a no preocuparnos por los demás, sino estar atentos a lo que nosotros tenemos. Porque nosotros también tenemos carencias. Nosotros también tenemos dificultades y hay cosas en las que nosotros estamos fallando. Y así como la mujer necesitaba de Jesús, así lo necesito yo. Así lo necesitamos nosotros. No somos mejores y no hay que estarnos preocupando por qué es lo que los demás tienen, por qué es lo que los demás hacen. No se sabe exactamente por qué por qué el fariseo invita a Jesús a comer. Se supone, como les decía hace rato, porque él tenía una curiosidad de qué es lo que Jesús tiene que decir.
No le interesaba en sí el obedecer lo que Jesús le ofrecía, sino su intención era más, vamos a ver qué nos puede enseñar, vamos a ver qué nos puede decir. Entonces nos enseña que no es suficiente tener interés en Jesús si no sabemos valorarlo. Posiblemente él quería enorgullecerse de que era una persona importante y de que con quien estaba comiendo, alguien a quien todos estaban siguiendo, él lo tenía consigo. Tal vez quería ponerle una trampa, como muchos otros fariseos lo habían intentado. O tal vez lo invitó para criticarlo y hablar mal de él ahora que lo había tenido cerca. Se refiere a él con desprecio, de una forma despectiva, como no creyendo lo que le está diciendo. No se dirige a él con entusiasmo, no se dirige a él con alegría cuando le dice, bueno, mira, tengo esta historia, ¿quién crees tú que le debe más? ¿O quién crees tú que muestra más amor, que le amará más? Su respuesta es una respuesta como, ¿cómo les diré? Como una respuesta de alguien que no quiere contestar. Pues yo creo que el que amó más. Entonces se le ve esa indiferencia total a lo que Jesús es. Pero al momento de hablar de la otra mujer, tiene más énfasis, tiene más ímpetu, tiene más ganas de poder hablar de ella. Cristo está ofreciéndonos o está poniendo enfrente algo para nosotros de lo cual tenemos mucha necesidad. Pero a veces no sentimos la necesidad. Piense esto. No se trata de lo que nosotros sentimos, porque pudiera ser, como en este caso, que no necesitamos de alguien que nos ayude. La realidad es que sí lo necesitamos, pero a veces nosotros no nos damos cuenta de lo que nos hace falta. Un niño, cuando nace y él tiene defectos, no sé, que es por ejemplo daltónico, él cree que todos miran exactamente igual como él ve. Y no se da cuenta hasta que alguien le dice que está mal, el que está mal. Él cree que todos miran así y él cree que ese es el mundo real. Lo que trató de mostrar con eso es que el que nosotros sintamos que no tenemos una deuda no quiere decir que no la tengamos. El que nosotros pensemos que podemos, o que no es tanto, que hay otros peores, no quiere decir que sea una realidad. Por eso yo les preguntaba hace rato, ¿cuál es tu deuda? Y nos lleva a la última parte. ¿Cuál es la deuda real? ¿Cuál es la cuenta real? Al final del día, lo único que importa es cuánto dice Dios que le debemos. ¿Ok? Nosotros creemos una cosa, nosotros pensamos una cosa, pero el único que tiene la cuenta en sus manos es Él. Él dice en realidad cuánto y cómo se les va a pagar. La lección en esta parte no es sobre que si se nos perdona más, amamos más, o sobre si se nos perdona menos, amamos menos, porque entonces diríamos, pues vámonos al mundo y vamos a hacer todas las cosas malas y que nos perdonen para poder amar más. Aquí de lo que está hablando una vez más es de que nosotros teníamos una deuda que alguien pagó por nosotros. De que nosotros necesitábamos que alguien la liquidara y Él está allí para decir, yo pago por Él. La deuda real es que necesitamos a Cristo. La deuda real es que necesitamos que alguien nos saque de la situación en la que nos encontramos. Cuando vemos esta historia y pensamos que Jesús estaba evangelizando a alguien, le estaba hablando a alguien, ¿se han preguntado ustedes a quién le está hablando Jesús? ¿A quién le está dando la lección Jesús? Y muchos pudiéramos pensar que es a la mujer pecadora, porque es una pecadora, así es como se refieren a ella. Entonces, la que necesita conocer de la Biblia es la mujer pecadora, la que necesita conocer de la salvación. Pero a quien se le está evangelizando, a quien se le está hablando en realidad en esta historia, es a Simón. A él es el que se le está diciendo, tú eres el que lo necesita.
Ella ya sabe su condición, ella ya sabe lo que necesita hacer, ella ya está salva. Pero tú, que crees que lo estás, necesitas reconocer que no estás. Uno le debía 50 y el otro le debía 500 denarios. Son deudas abismales. Es decir, uno le debía como 1 mes y medio de salario, mientras que el otro le debía como 1 año y medio de salario. Uno había sacado mucho dinero y otro había sacado poquito, pero lo importante es que ninguno podía pagarlo. Y eso es en lo que insistimos. Necesitamos reconocer dónde estamos. Necesitamos reconocer que hemos fallado y que nuestra cuenta es impagable. Es imposible que nosotros podamos satisfacer por nosotros mismos esa cuenta. Y no necesito decirle mucho, usted analice lo mismo en su vida. Le pregunto, ¿ha fallado alguna vez? ¿Se ha equivocado? Y lo que decíamos hace rato, no estamos hablando de que somos asesinos, ni que somos ladrones de bancos, ni que hacemos muchos pecados, ¿cómo se pueden decir? Asombrosos. Pero analícelo. Y se va a dar cuenta que tiene una deuda que necesita pagar. Simón pensaba que no. Simón pensaba que no necesitaba hacer nada y que él estaba en el lugar correcto. A tal grado que desprecia de cierta manera a Jesús. No lo atiende. Y ese es uno de los mayores insultos. Imagínense que usted llegue a una casa en la cual ni siquiera le dicen bienvenido, en la cual lo ignoran y lo dejan allí sentado, no le ofrecen ni un vaso de agua. No es agradable eso. Y eso es lo que había pasado con Jesús. El fariseo, Simón, se sentía tan bien que no veía la necesidad de atender a Jesús. Mientras la mujer se sentía tan mal que lo que hacía se le hacía poco para poder hacerlo, para poder atenderlo. La mayoría de nosotros llegamos a sentirnos siempre como el fariseo, que no tenemos necesidad, que no tenemos por qué hacerlo y que no importa, que no estoy tan mal. Y debemos de aprender a sentirnos cada día de nuestras vidas, en cada momento, más como la pecadora. Que siempre tenemos esa necesidad, que siempre hay algo en nosotros que necesita ser transformado y lo que ya ha hecho por nosotros es suficiente también para podernos sentir siempre agradecidos con Él y atenderlo siempre bien. Y es una lección para todos lados, creo yo. Para un lado, para los que están en la iglesia, para poder decir, ¿estoy atendiendo a Jesús como la mujer pecadora? ¿O estoy atendiendo a Jesús como el fariseo? En nuestro tiempo presente y en esta parte de la lección, tal vez sería, no hago caso, llego tarde, no atiendo como debo de atenderlo, no estoy poniendo la atención, no le, ¿cómo se puede decir? No le dedico el tiempo adecuado, no me preparo lo suficiente. O tenemos el otro lado donde con mucho ánimo, con mucho gozo, con mucha felicidad, con mucho fervor, con mucha paciencia, con mucha pasión, estoy allí porque reconozco lo que ha hecho por mí. Pero también tenemos el otro lado que nos puede servir para los que no estamos en la iglesia. Y que tal vez pensamos que pues hay gente peor. Y no nos dedicamos a ver que nosotros tenemos carencias, que nosotros tenemos dificultades y que es necesario que las atendamos pronto. El pecado nos hace perder muchas cosas. El pecado no nos hace darnos cuenta de nuestra verdadera condición. Y es la invitación a que por un momento te pongas frente al espejo y te analices y veas con detalle qué necesitas cambiar, si es que algo necesitas. Pero todos necesitamos algo que cambiar. Estas dos personas nos van a ayudar a nosotros a reconocer o a repasar cuál es nuestra parte de la vida. Y nos hace preguntarnos, concluyo con esta pregunta,
¿De cuánto es tu deuda? ¿Tu deuda es como la que creía el fariseo que tenía? ¿O tu deuda es como la que la pecadora reconocía tener? ¿Cuál es tu deuda? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer con ella? Porque hoy tienes la oportunidad de que esa deuda sea sanada, de que esa deuda sea liquidada. Solo hay que creer. Solo hay que reconocer que necesito esa deuda y estar dispuesto a que paguen por ella. ¿Qué harás? Si concluyo con estas, recordándoles cómo las parábolas nos enseñan a que mientras pensamos que estamos en un lado, en realidad estamos en otro lado contrario. Y que reconocerlas o el que ponerles mucha atención nos puede ayudar grandemente en